la forma más usual que históricamente se ha hecho en los ensayos o estudios fase 3 es un grupo, digamos, 10.000 personas reciben la vacuna, el candidato vacunal, otras 10.000 personas no lo reciben, digamos que reciben otra vacuna diferente o reciben placebo y la seguimos a esas 20.000 personas en el tiempo. Esto es Regulados por la Ciencia, del INVIMA. El podcast que promueve el conocimiento basado en la evidencia. En esta primera temporada, más allá del protocolo, tendremos una mirada profunda al papel de la ciencia en las normas y la toma de decisiones. Hola, soy Ana Caona Martínez y estás escuchando el podcast del Grupo de Investigación Clínica del INVIMA, donde hablaremos de investigación a través del lente de los ensayos clínicos con medicamentos, vacunas y terapias avanzadas. Y hoy invitamos al doctor Eduardo López, quien es pediatra, infectólogo, epidemiólogo y director científico del Centro de Estudios en Infectología Pediátrica CEIP de la ciudad de Cali y profesor de Infectología Pediátrica de la Universidad del Valle. El doctor López es un destacado experto en el campo de la investigación en vacunas en nuestro país y en el episodio de hoy vamos a desmitificar muchos de los conceptos erróneos que rodean a las vacunas y su desarrollo. Exploraremos desde las fases de los ensayos clínicos hasta la seguridad y eficacia de las vacunas que llegan al mercado. El doctor López nos ayudará a separar los mitos de las realidades, proporcionándonos una visión clara y fundamentada sobre el proceso de investigación y desarrollo de vacunas. Así que, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al doctor Eduardo López. Doctor López, es un honor tenerlo con nosotros hoy. Hola, Ana Caona, gracias a ti, al INVIMA, al Grupo de Estudios Clínicos por la invitación. Un gusto estar aquí y con muchas ganas de conversar de este tema y aclarar algunos conceptos claves. Gracias por aceptar esta invitación. Bueno, doctor, empecemos por temas básicos. ¿Cómo se desarrolla una vacuna? ¿Cuáles son esas etapas del desarrollo? ¿Y qué es importante indagar cuando hay un descubrimiento sobre una posible vacuna? Sí, el proceso de desarrollo de una vacuna es realmente muy extenso. Toma mucho tiempo, muchos años. Sin embargo, ahora vamos a hablar también de lo que está ocurriendo en ese desarrollo clínico y cómo la pandemia puede haber modificado ese desarrollo. Pero en general es un proceso muy complejo que parte de estudios in vitro. In vitro quiere decir como en el tubo de ensayo, en el laboratorio, sin animales, sin seres humanos, encontrando cuál es esa proteína específica que va a eventualmente en un futuro a ser parte de la vacuna que vamos a recibir y nos van a inyectar. Entonces, ese es un proceso demorado. Luego viene una fase preclínica, esa fase in vitro es parte de la fase preclínica, pero luego se empiezan a estudiar en animales de experimentación, en ratones, en conejos, en primates no humanos para evaluar un poco más en detalle algunos aspectos de esta vacuna. Una vez que ahí ya hay datos que sugieren que puede ser segura y inmunogénica quiere decir que sube las defensas en los humanos, pues se pasan a los estudios de fase 1. Los estudios clínicos tienen 3 fases, fase 1, 2 y 3, e incluso una fase 4 que es después de que ya se ha comercializado la vacuna. Pero antes de que se comercialice tiene estas 3 fases, 1, 2 y 3. La fase 1 explora en muy pocos voluntarios, usualmente jóvenes, adultos, sanos, voluntarios, explora la seguridad, es decir, nos aseguramos de cuáles son las reacciones adversas, si causa algo de dolor, si causa enrojecimiento, qué tanto, fiebre puede dar la vacuna. Luego y se encuentra bien exactamente cuál es la dosis que debemos emplear. Posteriormente se evalúa en los estudios fase 2, ya es con más voluntarios,
se evalúan las diferentes dosis y nos aseguramos siempre de que la seguridad sea óptima. Y ahí ya evaluamos también inmunogenicidad, de nuevo, qué tanto suben las defensas a través de esta vacuna. Y una vez que ya estamos convencidos de que el producto es seguro, que tiene los eventos adversos esperados para cualquier vacuna, que son los efectos locales y sin ninguna preocupación, sin ninguna señal de preocupación, y que sube las defensas hasta donde queremos, ya entendemos bien esa parte de la inmunidad también, pasamos a los ensayos clínicos fase 3. Los ensayos clínicos fase 3, ahí sí es con miles o decenas de miles de participantes, obviamente todos voluntarios, en donde ya se explora de una forma un poco más detallada la eficacia. Seguimos explorando seguridad, siempre lo hacemos a través de todas las fases de los ensayos, seguimos explorando inmunogenicidad, pero ya también en el fase 3 exploramos de una forma con más detallada la eficacia, es decir, qué tanto nos protege la vacuna de la infección que sea que estemos buscando proteger, ya sea la influenza, el dengue, el COVID, y para esto las personas usualmente reciben unos el producto en investigación y otro grupo de una forma aleatoria, es decir, al azar, no recibe el producto de investigación, recibe ya sea un placebo, otra vacuna comparadora, y se explora entre estos dos grupos a cuántas personas les da la infección que estamos buscando prevenir. Esa es como muy grande, de una forma muy resumida, a gran escala, las fases de desarrollo clínico de una vacuna, y luego pasa, ya una vez que hemos demostrado todo esto y la vacuna se aprueba y se comercializa, podemos desarrollar estudios fase 4, en donde ya es en el mundo real, ya es en el ambiente no de un ensayo clínico, sino en todas las personas, en toda una comunidad que recibe la vacuna, pero se siguen observando cómo se reduce la infección que estábamos buscando prevenir con esta vacuna. Entonces, esa es como las diferentes fases preclínicas y clínicas del desarrollo de una vacuna. Y este desarrollo, Doc, además de largo, debe ser un proceso muy costoso también, y probablemente no todas las vacunas que empiezan a estudiarse llegarán al mercado, pero esas que sí llegan, cuando ya están en el mercado, digamos en un proceso maduro, se utilizan de manera general. ¿Cómo se sigue explorando el tema de eficacia? Porque de pronto es posible que cambie en el tiempo esa eficacia en las poblaciones. Sí, correcto. Entonces mencionaste que es un proceso costoso y desafortunadamente muy frustrante para todos quienes estamos involucrados en este proceso, porque son muy pocas las moléculas que terminan de una forma exitosa este proceso, usualmente porque nos damos cuenta que no suben bien las defensas. Entonces desarrollamos el medicamento o la vacuna y no en la mitad del proceso, en el estudio fase 1 o fase 2, vemos que no está teniendo una respuesta inmune los individuos que la reciben, es decir, no estamos generando las defensas que queríamos generar, o las personas no la toleran bien, digamos que les da fiebre muy alta, dura 3 o 4 días, entonces por muchas razones el desarrollo clínico de la vacuna se puede frenar, muchas veces porque no hay los suficientes fondos para desarrollar un ensayo clínico grande de fase 3, o hay muchas razones, pero son un porcentaje muy pequeño de las vacunas que llegan al ensayo clínico de fase 3 pues son muchas las que se quedan en el camino. Y una vez que llegan al estudio fase 3 y ahí ya son, digamos, 10,000, 20,000, 30,000 personas, por ejemplo, que participan en estos estudios usualmente a nivel mundial, y demostramos que efectivamente hubo eficacia, seguridad, inmunogenicidad y es un producto exitoso, y empezamos a aplicarla ya de forma comercial en toda una población, pues ahí tenemos que estar los diferentes entes regulatorios, por ejemplo en los Estados Unidos la FDA, en Colombia el INVIMA, y los investigadores propios a estar muy pendientes de que
de realmente ya en escenarios de la vida real, ya con millones de personas, todo un país o todo un planeta recibiendo la vacuna, cómo se comporta. Y lo que tú dices es cierto, porque eventualmente, por ejemplo, con el COVID, el ejemplo de que aparecieron variantes que cambiaron la eficacia de la vacuna, entonces tenemos que estar muy atentos a ese cambio en el tiempo, a ese proceso y cómo el tiempo puede afectar el virus y por lo tanto la eficacia de la vacuna. Claro. Doc, las vacunas al final, ¿cómo se prueba esa eficacia? ¿Esperamos a que los pacientes naturalmente se infecten o existe la posibilidad de estudiar algunas vacunas de pronto probando a los pacientes, exponiéndolos a esos patógenos? ¿Cómo se hace eso en la vida real? Hay diferentes formas. La forma más usual que históricamente se ha hecho en los ensayos o estudios fase 3 es un grupo, digamos, 10,000 personas reciben la vacuna, el candidato vacunal, otras 10,000 personas no lo reciben, digamos que reciben otra vacuna diferente o reciben placebo y la seguimos a esas 20,000 personas en el tiempo. La seguimos de una forma muy cercana, ya sea a través de llamadas telefónicas o a través de un aplicativo en donde en su teléfono celular o computador la persona va diciendo si ha tenido algún síntoma o no. Te voy a poner un ejemplo. Vacunas contra el virus respiratorio sincitial, el principal patógeno realmente que causa neumonía en niños y una de las principales causas de muerte en niños a nivel mundial. Para esto no existen vacunas. No existe ninguna vacuna, solo el último año ya se aprobaron en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en otros países, algunas estrategias preventivas, inmunización ya sea en la mujer embarazada o en el recién nacido. En todo caso, ya se están desarrollando vacunas y en Colombia pronto vamos a empezar un estudio con una vacuna que tiene unas muy buenas características. Entonces lo que vamos a hacer es un grupo de personas va a recibir esta vacuna, otro grupo no la va a recibir y ellos van a estar reportando durante 2 años si hacen síntomas respiratorios. Entonces, ya sea por una llamada o en un aplicativo, cada semana no tengo síntomas, pero eventualmente pues les va a dar gripa, a todos nos va a dar gripa y ahí la persona marca sí tengo síntomas. Esta semana desarrollé síntomas respiratorios, una gripa, congestión nasal, tos, estornudos, etcétera. Esa persona en ese momento viene a nuestro centro de investigación y ahí se le toma una muestra de los moquitos. De los síntomas de la congestión nasal, etcétera, y evaluamos si es causada por el virus que estamos intentando prevenir o no. Teóricamente, lo que esperamos ver es que la persona que recibió el candidato vacunal o esta persona que está haciendo los síntomas fuera del grupo que no recibió el candidato vacunal. Y así, con miles de personas, a través de estos estudios que duran varios años, encontramos si tienen o no alguna eficacia. Esa es la forma más usual que pues por mucho tiempo se ha estudiado. Existe otra metodología que son los estudios reto. Los estudios reto es una forma que nos permite avanzar rápidamente la identificación de vacunas que van a prevenir, que van a ser eficaces. Y la forma en la que sucede y se hace en muchas partes del mundo, nosotros en Colombia tenemos ese reto de empezar a hacer este tipo de estudios, es en donde en adultos, usualmente jóvenes, sanos, voluntarios, el virus se atenúa, quiere decir que el virus se debilita y al debilitar el virus no causa enfermedad grave, pero sí causa síntomas de todos modos, pero causa enfermedad muy, muy leve. Y la persona entonces recibe la vacuna o recibe el placebo. Y unas semanas o meses después se le inocula este virus debilitado. Es un virus que no te va a causar enfermedad grave, pero sí te va a dar gripa. Te va a dar los síntomas respiratorios, quizá un poquito de congestión nasal, un poquito de tos.
Y ahí se evalúa de una forma muy rápida, en pocas semanas o meses, lo que de otra forma nos demoraríamos muchos años en identificar la eficacia de una vacuna. Entonces es una forma más controlada, pero implica pues que le vamos a inocular el virus a una persona, y por eso tiene, desde el punto de vista ético y regulatorio, es mucho más difícil, más retador, pero los países que lo están haciendo han demostrado que se puede hacer y que se avanza en la producción, en el desarrollo de vacunas, pues de una forma muy acelerada. En el primer ejemplo que nos daba, pues el voluntario va a estar como esos 2 años muy cuidadito de sus gripas y va a tener todas sus gripas muy caracterizadas. Entonces de pronto se va a sentir como seguro de que esos episodios gripales o esos síntomas van a quedar muy bien registrados y documentados después de la vacuna. En el segundo ejemplo, los participantes también van a estar cuidaditos después de esa inoculación, o deberían estar en un estudio clínico de reto muy cuidados o muy soportados por cualquier complicación que se pueda presentar después de esa inoculación, ¿no? Claro, incluso mucho más que en el primer escenario. El segundo escenario son muy pocos participantes, los estudios retos son menos participantes que los estudios fase 3, y sí, es un ambiente aún más controlado, porque como les estamos inoculando este virus atenuado o debilitado, la persona está con mucho control, mejor dicho, tiene 1000 médicos encima vigilándolo, examinándolo, asegurándonos también de cuantificar, de medir, de contar de una forma muy detallada sus síntomas. Y pues lo que se ha demostrado, según el estudio y la vacuna, es que los que recibieron la vacuna hacen muy pocos síntomas por muy poquito tiempo. Los que no recibieron la vacuna hacen una gripa normal, con un poquito más de congestión y un poquito más de fiebre, una gripa como cualquier otra que todos hemos tenido. Entonces, pero sí, es en un ambiente muy controlado, y eso es clave para desarrollar este tipo de estudios. No parece más sencilla la investigación en vacunas que la investigación en otros tipos de tecnologías, medicamentos, terapias avanzadas y todo eso. Pero bueno, a diferencia de otros desarrollos, pues ya vimos en el episodio 7 el tema de donación de muestras para investigación futura, y en el episodio 8 hablamos de investigación clínica en cáncer. Entonces vemos algunas diferencias. Por ejemplo, en vacunas sí se pueden involucrar voluntarios sanos, y no sé qué tan relevante sea el tema de donación de muestras, si siempre se va a requerir tener una persona capaz de enfrentarse o exponerse a los virus para poder mostrarnos cómo será ese desarrollo de la vacuna una vez esté en campo y ya esté siendo implementada a nivel general. Entonces no sé si nos puede contar de pronto, Doc, esas diferencias en la investigación en vacunas con respecto a las otras tecnologías que se llevan también a los ensayos clínicos. Sí, yo creo que lo que tú mencionaste es una de las principales diferencias en investigación en vacunas. Primero, son miles de participantes que están sanos, es decir, tú, yo y las personas sanas. Yo he sido voluntario de estudios clínicos con vacunas, por ejemplo en COVID. Yo recibí en un centro de vacunación, fui y dije, yo quiero ser voluntario, participante, ayudar a desarrollar esta vacuna, y eventualmente, después de un tiempo, supe que había recibido la vacuna candidata desde el primer día, y por lo tanto estuve protegido contra el COVID yo creo que mucho antes que la mayoría de personas que no participaron en estudios. Entonces, pues eso ahí simplemente como para hablar de los posibles beneficios de los cuales uno puede recibir al participar en estos estudios. Pero entonces es en personas sanas, en miles de personas sanas, sin ninguna patología, porque es en ellos en quienes después se quiere aplicar la vacuna, personas sanas. Y esa es una de las principales diferencias. Los estudios de algún medicamento, pues van a evaluar el efecto de ese medicamento en X o Y patología. Por lo tanto, los voluntarios tienen que tener X o Y patología. Deben usualmente estar enfermos.
Y la otra diferencia es el tamaño de la muestra, ¿no? Usualmente para patologías, para enfermedades, se necesita un tamaño de muestra más pequeño. Para vacunas, un tamaño de muestra, es decir, una cantidad de voluntarios más grande. Listo. Doc, y las personas, usted nos contaba que usted participó en un estudio clínico, probablemente porque tiene la información, sabe que se están desarrollando vacunas, pero ¿cómo hacen o cómo pueden las personas interesadas, la población general, involucrarse en ensayos clínicos con vacunas? Claro. Sí, yo me involucré en un estudio porque sé que en Colombia los centros de investigación en vacunas son centros muy serios, formados por investigadores o compuestos en su personal humano por investigadores pues muy bien entrenados y con muchas digamos, éticamente muy robustos, muy sólidos, académicamente, científicamente, digamos que cumplen todas estas características y que son centros que están además vigilados por diferentes entes regulatorios. Todo centro de investigación tiene un comité de ética que revisa con mucho cuidado el protocolo que se va a desarrollar y tienen que ser en centros que están habilitados por las diferentes secretarías de salud, entonces que cumpla pues todas las características para poder hacer la investigación y además certificado en buenas prácticas clínicas por el INVIMA, que esto implica que tiene que pasar un proceso pues regulatorio y muy riguroso, muy detallado, sí. Muy minucioso, muy robusto, que si bien a nosotros como investigadores nos gustaría acelerar esos procesos, entendemos que pues esa es la forma a través de la cual podemos estar nosotros como posibles voluntarios participantes seguros de que el centro de investigación a donde vamos a ir ha sido revisado con mucho detalle por muchas diferentes entes de control y muchos filtros, y esto nos tranquiliza de que podemos participar de una forma segura. Y lo otro que me preguntabas era ¿cómo podían las personas de la población general? Claro, yo ahí sí tengo un sesgo muy grande porque no sé bien cómo pueden participar en diferentes centros. Yo te puedo hablar de nuestro centro de investigación, está en Cali, y en nuestra página web ponemos los proyectos en los que estamos desarrollando vacunas, es el www.saveonline.org, pero de la misma forma los diferentes centros en diferentes países, en diferentes ciudades de Colombia, tienen su forma en donde ellos pues explican los proyectos en los que están desarrollando, y yo pienso que los participantes pueden ingresar a estas clínicas, buscar las clínicas. Usualmente las clínicas grandes tienen centros de investigación en vacunas, acercarse o buscar pues en internet y identificar ahí los proyectos que se están desarrollando. Entonces, usualmente estos proyectos son proyectos de vacunas contra patologías que circulan en la región, en la ciudad o en el país, y por lo tanto, pues al participar podemos protegernos de la vacuna, y hay muchos otros beneficios que quizá luego podemos conversar, pero sí es importante estar atentos, alertas y hacer parte de esta cultura de investigación que tan importante es para que un país avance, para que un país se desarrolle, para que un país tenga más bienestar en su población, comunidades más sanas, niños sanos y bien cuidados, de una forma como complementaria al sistema de salud. Y en otras sesiones hemos conversado de pronto de la importancia de que hubiese una base de datos de registro público nacional que incluyera toda la investigación en vacunas, terapias avanzadas, dispositivos, para que cualquier persona pudiera consultarla y, si es de su interés, buscar los centros más cercanos y participar en este tipo de iniciativas. Entonces, pues esperamos que en algún momento eso se pueda dar en nuestro país. Bueno, vamos a los mitos, Doc, que es lo que nos trae un poco hoy. Todavía, a pesar de que en medios de comunicación se ha conversado un poco acerca de algunos de los mitos que le traigo,
persiste esta idea en algunas personas y de pronto queremos también ser instrumento para darle claridad a ellos. Entonces, el primer mito, el que más se escucha con respecto al tema de las vacunas es que las vacunas causan autismo y puede ser un poco el temor de algunas personas, no solamente de participar en los estudios, sino incluso de acceder a las vacunas que están incluidas dentro del plan ampliado de inmunización. Sí, y esto es fundamental hablarlo porque desafortunadamente por temas económicos hace muchos años un investigador en comillas en Inglaterra publicó un estudio en una revista muy importante científica en donde él decía sí, las vacunas causan autismo. Y esto llamó mucho la atención, pero pues el estudio fue publicado. Y después un grupo como de esa revista y de otros médicos empezaron a evaluar los datos y la investigación que este supuesto médico había hecho para encontrar pues si las vacunas causaban autismo, y se dieron cuenta que era todo fabricado, que era todo mentira, que era todo absolutamente inventado. Los datos que esta persona había escrito en este artículo de científico eran falsos. Es decir, en ningún momento se ha demostrado que haya alguna asociación entre vacunas y autismo. De hecho, se ha estudiado muy, muy detalladamente eso y se ha encontrado una, otra y otra vez que no hay ninguna relación entre las dos. No hay ninguna relación entre las vacunas y el autismo. Entonces, sí, es muy desafortunado este episodio que ocurrió hace ya más de cerca de 20 años, un poco más. Y desafortunadamente las personas aún hoy lo utilizan para hacer estas, algunas personas malintencionadas o simplemente con una información limitada, utilizan ese episodio de hace tanto tiempo para generarle mala fama a las vacunas, y eso causa mucho daño. Que las personas no se vacunen les causa daño a ellos, porque yo como médico infectólogo estoy realmente pues cansado y de ver niños con enfermedades muy severas, y cuando uno les pregunta a los padres ¿cómo está el esquema de vacunación?, te responden no, yo no lo vacuné porque me da miedo que la vacuna le cause autismo. Entonces es grave para la persona no vacunarse, pero también para toda su comunidad. Claro. Porque la persona que no está vacunada no solo se puede enfermar ella, sino que puede transmitir este virus, bacteria o la infección que sea a todos sus contactos, a sus compañeritos en el colegio, a sus abuelos, a sus padres, a todas sus personas que lo rodean. De modo que las vacunas no solo causan este beneficio individual, sino también en la comunidad colectiva. El segundo mito va relacionado con eso mismo, Doc, y es que solo se necesitan unas pocas personas vacunadas para proteger a toda la población. Sí, eso es incorrecto, eso no es así. Solo una persona vacunada, si es solo una persona, pues puede que esta persona esté protegida, pero para tener protección comunitaria, que se llama ese fenómeno, necesitamos casi todos estar vacunados. Solo de esta forma podemos estar tranquilos de que si llega alguien no vacunado a nuestra comunidad no nos vamos a enfermar. Pero si está, digamos, la cobertura vacunal, la tasa de vacunación es baja, digamos 50%, y llega una persona no vacunada con la infección, se va a propagar de una forma sostenida la infección en el tiempo y se va a mantener, y no va a ser posible erradicar la infección de una forma fácil. Entonces, para estar protegidos como comunidad debemos estar casi todos vacunados. Entonces, mito. Y el tercero, que las vacunas son inseguras para los bebés y para los niños pequeños. Hay artículos en internet, hay publicaciones en redes sociales acerca de la seguridad de las vacunas en los menores de edad. Entonces, Doc, aclárenos por favor. Sí, tremendo mito, porque las personas, los niños son quienes más susceptibles están. Los bebés, los recién nacidos en los primeros años de vida son los que más susceptibles están de sufrir estas infecciones prevenibles por vacunación. Y te puedo mencionar pues un número grandísimo de las infecciones que
a los que estos bebés están susceptibles. Y es en ellos en quienes, a través de la investigación en vacunas, se ha demostrado ya por décadas que son vacunas muy seguras para ellos y que los protegen. Entonces son ellos quienes precisamente deben recibir estas vacunas de una forma segura. Eso está ya muy demostrado desde el punto de vista científico y pues yo te digo personalmente lo que yo hago día a día, vacunar bebés en nuestro centro de vacunación, y es muy claro que son todas las vacunas que tenemos disponibles en Colombia son muy seguras y son bebés que pues pueden tener una niñez sana y feliz y protegida de estas infecciones que de otra forma podrían causar enfermedades muy graves, catastróficas. Sin embargo, es muy difícil diferenciar las noticias falsas de la información pues que tiene algún fondo científico. La información engañosa está muy disponible, es más disponible que la información científica. Entonces, pues un poco la recomendación a toda la población es: consulten a su médico, pregúntenle al pediatra si tienen dudas con respecto a alguna vacuna en particular, pues tienen acceso a información profesional y que puede respaldar de pronto la certeza de ciertas afirmaciones. Bueno, Doc, finalmente quisiera preguntarle cuáles son los desafíos que enfrenta la investigación en vacunas en Colombia. Sí, yo creo que hemos avanzado mucho, yo creo que estamos en un buen momento. Ahora, hasta hace poco tiempo, cuando se pensaba hacer investigación en vacunas, no se pensaba en Colombia. Solo se hablaba de vamos a desarrollarla en países más industrializados, Estados Unidos, Europa. Lentamente, a través de los años, hemos demostrado a algún grupo de personas que hacemos investigación en vacunas que en Colombia también lo podemos hacer bien. Y lo podemos hacer de una forma igual de bien que en cualquier parte del mundo, que en los Estados Unidos, que en Europa, etcétera. Entonces, hemos avanzado bastante. Los retos son, pues primero, tener el personal entrenado, personal calificado, tener centros de investigación en Colombia que cumplan estas buenas prácticas clínicas, que tengan el personal pues viene con la experiencia que se necesita para desarrollar estudios clínicos. Tener comités de ética que evalúen los estudios de una forma rápida, ágil y que permitan pues empezar los estudios en los mismos momentos en los que se están empezando en los diferentes países. Y nuestro ente regulatorio, el INVIMA, que siga respondiendo a la creciente demanda que existe de estos estudios clínicos, porque pues cada vez nos estamos convirtiendo en un país más atractivo para hacer investigación en vacunas, y esto lo tenemos que hacer bien acompañados por el ente regulatorio, por el INVIMA, de modo que todos tenemos retos grandes para seguir siendo competitivos, para seguir participando de investigación en vacunas. Nosotros como investigadores, los comités de ética y el ente regulatorio, el INVIMA, también tiene una gran responsabilidad ahí. Bueno, doctor López, muchísimas gracias por su tiempo. Muchos éxitos en el centro de investigación. Deseamos que con su aporte a la investigación en temas de interés en salud pública, pues sigamos avanzando, sigamos progresando, sigamos teniendo buenos estudios clínicos en Colombia que nos ayuden a desarrollar mejores vacunas. Bueno, muchas gracias por la conversación. Me parecieron preguntas muy relevantes, muy interesantes, y bueno, espero haber aportado. Entonces, pues aquí seguiremos, y cuando alguien esté interesado en participar en algún estudio en vacunación en Cali, el CEIP está siempre atento a poder colaborar. Claro que Saludos sí. a todos. Nos despedimos de nuestros oyentes y hasta el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Te esperamos en Regulados por la Ciencia, porque detrás de cada norma hay evidencia, ética y ciencia.